Bueno, hoy hablamos del incienso político. Incienso, ¿verdad? Es algo un término que hemos creado en este momento. Literal, hace 2 segundos acaba de crearse. Literal. ¿Y qué es incienso político? Diles. Decíamos, a ver, incienso, algo espiritual, algo para eliminar las malas vibras, político, algo que esté en nuestro entorno, en nuestro ser. Entonces sería como que eliminar. Como que las malas vibras dentro de la política. Eliminar tener un buen concepto, tener algo bueno en nuestro ser. No, ya estamos hablando de cualquier cosa. Esto es... ¡Qué guaso! Yo soy Ruth. Yo soy Wendy. Y este es un nuevo capítulo de Qué Guaso por la organización UASIRI. ¿Cómo estás, Wen? Uy, ¿no ves esta cara? ¿No ven la cara que tengo en este momento? Tal vez no se note por la cámara todo, pero estoy destruida. Estamos en un nuevo capítulo aquí en Qué Guaso. Estamos en un museo. Cuéntanos dónde estamos. Guay, estamos en la Federación Departamental de hijos y nietos de excombatientes y está muy hermoso, la verdad es la primera vez que entro a este museo. Me encanta Pero estamos en un nuevo capítulo y el tema es... El tema es incidencia política. Vamos a hablar un poco sobre este tema que es muy importante y más en nuestro contexto. Totalmente, estamos a nada de que ocurra unas elecciones judiciales. Bueno, veo tu cara ahí de preocupación. Exactamente, porque hay mucha desinformación en cuanto a este tema. Estaba viendo también en algunas redes sociales de si se va a realizar o no las elecciones. Entonces, o sea, yo escucho que sí, con normalidad, pero hay información la cual dice no se va a realizar. Uy, yo no sabía eso. La última información es que sí, sé que sí va a suceder, pero lo que tengo para ustedes es que no va a haber TREP, o sea, no va a haber conteo de votos en vivo, eso no va a haber. Y ya se ha confirmado y a mí me preocupa porque a la final de cuentas, ¿cómo sabemos? Ya, porque por experiencia lo digo, del 2019, ¿cómo vamos a saber si las elecciones son Transparentes. Exacto. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la incidencia política. Ojo, no es lo mismo que incidencia pública o política pública, ¿verdad? Son conceptos en la cual vamos a ir abordando con un invitado que ya muy pronto va a estar aquí. Nos van a estar viendo, ¿no?, qué es la política, porque muchas veces nosotros confundimos política con politiquería y hay un término en el cual se debería de usar. El otro es lo que tú estabas diciendo, es incidencia política con incidencia pública. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? ¿Se complementan? ¿Cómo es? Y diferentes conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Pero por sobre todo relacionarlo con la educación y cómo esto de la incidencia pública, por sobre todo, debería cultivarse desde las escuelas, los colegios. Así que, bueno, estén atentos, vamos aquí a resolver curiosidades, qué es incidencia política, incidencia pública, qué es política y cómo abordarlo desde los chiquis, pues, que ya están de vacaciones, disfrútenlo. Entonces, vamos con el entrevistado. ¿Estás lista para la entrevista? Vamos. Por fin estamos con nuestro invitado. Lo pueden ver, al gran Edu, al Eduardo Plata, el que tiene money y dice... ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar en este espacio, pues sorprendido, pero feliz de poder compartir siempre contigo. Edu, mira, ¿en qué lugar estamos? ¿Alguna vez has visitado este lugar? No, justo te decía que no vine nunca aquí. Vi tu ubicación que me decías, vente a este lugar y pues nada, sorprendente. Es un lugar que tiene mucha historia. Exactamente, justamente ya estábamos hablando aquí con Ruth, que este lugar tiene mucha historia, además que estamos en la sede de la Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco. Hermoso lugar, si tienes tiempo para visitar, pues adelante, está por la Ayacucho, Santibáñez, Tumusla y Guayamerina, algo así, pero le vamos a pasar la ubicación exacta, es hermoso el lugar. Edu, mira, estamos en un lugar lleno de historia. Lleno de contextos muy importantes para Bolivia. Y algo muy centrado es la parte política, ¿no? Y vamos a estar hablando el día de hoy de la incidencia política y la educación con Eduardo. Pero antes, tengo una dinámica, Edu. Ok, a ver, muéstrame tu dinámica. ¿Qué hay que hacer? Ya, a ver, Edu tiene en este momento una pizarrita. Le vamos a dar los marcadores. Edu, toma. Y
Edu, yo te voy a dar un concepto, una palabra, y tú lo vas a dibujar. Ok, ya, dame. Estoy... Estar listo para todo, dice. Ya. Política. A ver, ya voy Eso a no me lo dibujarlo, esperaba. Dios mío. Me hubiesen dicho para prepararme. Ustedes saben que este concepto que le he dado al Edu es muy abstracto. Ahora, me imagino yo cómo lo hace. ¿Qué es política para él? ¿Qué es política para ti que nos estás escuchando en este momento? Porque hablar de política es hablar de muchas cosas. Ya, creo que ya terminó Edu. Sí, tengo algo vago de idea de cómo lo veo yo o cómo lo entiendo. Es esto. Ya, a ver, explícanos un poco de qué es eso. A ver, yo entiendo, es que la política se puede entender de muchas formas y dependiendo desde qué enfoque la estamos viendo, ¿no? A la política o lo político también. Pero en este caso yo veo esta imagen haciendo referencia a Luis Althusser, que habla sobre los aparatos ideológicos del Estado. Y cuando nos referimos al Estado, nos referimos a lo político, a la cosa pública, es algo que refiere a todos, que es de todos y que todos debemos involucrarnos. Pero más allá de eso, también la política es un juego de roles, es un juego de poderes, es la relación de poderes que podamos tener todos en un determinado espacio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aparatos ideológicos del Estado, también hablamos de que aquí hay un juego o relaciones de poderes entre el Estado, o mejor dicho, las instituciones públicas, la escuela, tenemos aquí a la familia y otros espacios más donde tenemos diferentes formas de entender, de crecer, de poder relacionarnos, y aquí se interrelacionan todos en un juego muy interesante que es la cosa pública, ¿no? Perfecto, ya tenemos un concepto ya estructurado. Edu, vamos a pasar a otro concepto. A ver, vamos a ir borrando. Ya está. Ya. ¿Producción tiene algo para borrar? Ya. Ahora. Ya, es educación. Ya, educación. ¿Quieres que dibuje educación? Exacto. Ahora Eduardo va a estar explicando, o sea, desde su perspectiva de qué es educación. ¿Qué entiende él por educación? Para que vayamos abordando también en la plática. Ya. Para hacerlo más rápido, hago dibujos bien chistosos y fáciles. La educación. Es que la educación es una ciencia y es una ciencia muy compleja también. Si lo entendemos desde la forma muy fácil, yo veo a la educación como procesos en los cuales generamos enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero estos procesos de enseñanza-aprendizaje se dan de diferentes formas, ¿no? En este caso hago una forma más tal vez comunitaria, una forma entre diferentes personas que pueden dialogar, que también el conocimiento, la educación se puede dar a través de la experiencia, a través de poder hacer un diálogo, a través de compartir lo que uno ha vivido. Se puede generar mucha educación, mucha transmisión de ideas, y también se puede dar de otras formas, ¿no? A través de la lectura, a través de diferentes formas en las que nosotros tengamos la oportunidad de aprender, porque hay muchas formas de poder generar este tipo de procesos, y en este caso yo lo he visto de esa manera: 3 changos pudiendo hablar de sus cosas y de las cosas importantes que puedan generar empatía, que puedan generar un diálogo, y sobre todo que cada uno se retroalimente de lo que tiene. Muy interesante esta parte, porque no hemos abordado la parte tal vez de las escuelas, porque justamente cuando hablamos de educación se nos viene a la mente escuela. Entonces hemos hablado una parte muy interesante, dijiste 3 changos hablando. Sí, bueno, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Porque también lo básico que podría ser capaz entre lo más cotidiano era pues un profesor y un estudiante, ¿no? Pero sí, es igual parte de lo que entiendo como education. Perfecto, ya. A ver, otro concepto, súper rápido. Me gustaría mucho que se pueda dibujar la incidencia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Incidencia, ¿qué entendemos por incidencia? ¿Qué es incidencia para? O sea, si yo me pregunto, puedo decir, no sé, meterme a algo, incidir a algo, pero ¿qué es incidencia para ti desde la parte política? ¿Cómo estás pensando ese concepto? Ya. Súper rápido. Esto es para mí incidencia, justo hablando de lo político, ¿no? Porque la incidencia es un concepto que puede darse en muchos lugares,
La incidencia política como tal, o vinculado a lo político, tendríamos que verlo de esta manera. Es decir, tenemos aquí una persona de verdecito, que sería una persona que, como lo ven aquí, lo hice un poco más grande porque tiene una cierta autoridad, o como se lo denomina en este tipo de metodologías o formas de entenderlo, es el tomador de decisión, el que va a tomar la decisión por todos, es una autoridad, y este tomador de decisión pues claramente decide sobre lo que es de todos, sobre la cosa pública, sobre las cosas que hacemos, y puede ser un alcalde, puede ser un presidente del consejo, puede ser la secretaria de desarrollo humano, o la persona a la que identifiquemos como el blanco preciso para poder hacer incidencia. Y claramente la incidencia no se hace solamente de una persona, la incidencia que se refiere a poder influir en las autoridades, poder generar un cambio en la toma de decisiones de las personas que tienen la decisión para poder hacerlo, se hace a través de una coalición, a través de un grupo organizado, y en este caso tenemos aquí a 4 o 5 personas que están con sus carteles demandando el cambio de algo que pueda para ellos ser una demanda social que les va a beneficiar hacer este tipo de influencia en la autoridad. Perfecto. Esta es una de las dinámicas para que ustedes puedan entender desde un punto más gráfico algunos conceptos que a veces lo vemos muy abstractos y no podemos como imaginar, no podemos incluso a veces definir porque es muy complicado, y nosotros creemos que la parte gráfica ayuda un poco al desarrollo de la mente. Yo como persona aquí en producción que estamos, las personas que están afuera caminando por la calle, ellos ¿tienen ese poder de política? ¿Cómo lo pueden ejercer? Yo creo que la forma en la que podemos ejercer política es muy diferente, y puede ser diferente dependiendo del contexto. Y en este caso tenemos unas instituciones que han consolidado normativas y acuerdos en los que nosotros debemos regirnos para poder establecer y entender cómo participamos en este juego de poderes, en este rol de la cosa pública, de lo político, de lo que es de todos, cómo se administran estas instituciones, los aparatos, como lo mencionábamos también. Y en este caso tenemos una constitución política del Estado y nos regimos a través de una forma democrática, ¿no? Esta forma democrática en la que vemos, o la democracia como vemos nuestra sociedad, tiene diferentes formas, y tenemos una democracia representativa, que es la democracia en la que se enmarca tener una autoridad. Nosotros vamos a las urnas a poder votar, como va a haber este domingo elecciones judiciales, para poder decidir quiénes van a administrar algo, van a decidir por nosotros. Nosotros vamos a votar por esa persona que va a decidir por nosotros. Es una forma de hacer democracia, de estar dentro de la cuestión política, pero también tenemos la democracia participativa, ¿no? Que es una democracia muy amplia, muy compleja, porque deriva de muchas luchas y de muchas formas de hacerla. Hablamos, por ejemplo, de la democracia que se da a través de la participación y control social, que es una forma de hacer política, estar en lo político como una persona que hace control social de forma institucionalizada. Tenemos espacios institucionalizados ganados que se da a través de las OTB, donde uno puede hacer incidencia, puede estar ahí para poder fiscalizar, para poder hacer control social precisamente, y poder verificar que todo se cumpla, que lo que se está administrando, los recursos de todos y de todas, pueda llegar a todas y todos, ¿no? Otra forma de hacer política es a través de esta democracia participativa, pero enfocada a través de el cabildo, hacer un cabildo, hacer una cuestión pública en las calles, poder hacer una manifestación en las calles y poder solicitar algo, una demanda. Está reconocido como parte de una cuestión de la democracia participativa. Y también la forma de hacer democracia participativa también está enmarcada en la cuestión de las leyes. Podemos nosotros proponer leyes a los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, los gobiernos indígenas, originarios, campesinos. Nosotros como ciudadanos podemos hacer una iniciativa legislativa ciudadana, que está así como su nombre, iniciativa legislativa ciudadana, reconocida como una forma de introducirnos en la cuestión política, proponiendo y participando como ciudadanos sin involucrarnos directamente a lo que sería un partido político, o sería ser parte de una gestión pública de algún gobierno.
Perfecto. Tal vez has hablado en grandes rasgos, ¿no? Hacer ese control, tal vez a las instituciones y todo eso. Pero a veces nosotros como personas jóvenes decimos, ¿cómo puedo hacer tal vez la incidencia política? Tal vez en nuestra casa, ¿cómo lo podemos hacer desde lo más pequeñito para ir construyendo más y saber más de los temas e incidir en todos estos ámbitos públicos? Uno puede incidir en la política, tal vez en las cuestiones más específicas o pequeñas, desde ver, por ejemplo, que en tu OTV, en tu barrio, no tenemos acceso al agua o falta lugares verdes donde pueda generarse un parquecito, donde pueda haber una placita y pues básicamente el poder generar incidencia desde un lugar pequeño se hace juntando personas, pudiendo hablar con tus vecinos, pudiendo dialogar de algo que es una preocupación de todas y de todos los del vecindario o los de la OTV, poder hablar de lo que es de todos y entender que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es parte de lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos y es parte de lo que también debemos cuidar porque es de nosotros, hace que tengamos reacciones que den como solución hacer incidencia política. Pero hay que entender que es colectivo y que debemos dialogar con nuestros vecinos, con nuestros padres, hablar con tu papá, hablar con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanas, hablarles sobre, mirar lo que está sucediendo en la calle, poder conversar sobre lo que es de todos, hace que después te nazca esta idea de poder intentar proponer una solución. Hacer política no es igual que hacer politiquería. ¿Cómo podemos tal vez ver esa diferencia? Es que diferenciarlo se podría hacer un poco muy fácil, porque cuando entendemos politiquería, y mucha gente tal vez lo malinterpreta, ¿no? Porque cuando solamente hablas o mencionas la palabra política, y hay alguien que te puede juzgar, ¿no? Es que yo estoy metido en la política y listo, ya pues política es una palabra mal vista desde un imaginario colectivo en el que cuando entras a la política eres una persona corrupta, una persona que te involucras en cosas que tienen que ver con robar, que tienen que ver con hacer matufiadas, o te dicen no te metas a la política porque me da miedo que te hagan algo también. Entonces la política o politiquería sí tiene una cierta connotación de ese estilo porque se ha vinculado a eso mucho el partido político, ¿no? Los partidos políticos. Cuando hablamos de politiquería, a veces y siempre casi es relacionado a un partido político y eso debemos entenderlo muy bien porque hacer, como tú le decías, politiquería tiene que ver con que tú quieras de alguna forma participar en cómo tú, desde la institución pública, o sea, ser parte de un gobierno municipal, un gobierno departamental, nacional, ser autoridad, eso está dentro o inmerso en la politiquería, pero claramente no lo es, ¿no? Porque también uno puede hacer política limpia, diferente y alternativa, ingresando a estos espacios, pero realmente se ha manchado tanto que cuando hablamos de politiquería hablamos de esa persona que está pues ahí como lo dicen, un yunku, ¿no? Que está como que esperando su oportunidad, que está levantando una banderita en la calle, que está pintando paredes para que después le den trabajo en un espacio político, ya sea en la universidad, ya sea en el gobierno municipal, en una alcaldía, en el gobierno nacional. Entonces, claramente, la diferencia de eso con lo que mencionábamos antes es que lo anterior puedes hacerlo simplemente desde tu casa, desde las redes sociales. Hacer política puede ser poder opinar de un tema que nos afecta a todos y poder hacer algún tipo de propuesta, poder conversar de esos temas, es también involucrarse en la política, pero lo otro, como lo hemos visto y como lo he mencionado de alguna forma, es politiquería, ¿no? Entonces, diferenciarlo es, si lo vemos así, un poco más fácil, pero tristemente cuando hablamos de yo quiero hacer política, capaz necesitemos referirnos tristemente a yo quiero participar en los problemas de mi sociedad. Podría ser mucho más visto que decir quiero hacer política, porque cuando uno quiere decir hacer política, pues ya la palabra está manchada, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces existe ese concepto de ser partidario apolítico. Ajá, sí, Entonces, mira, en la universidad, ¿cómo está este término de política, politiquería, político? Creo que en la universidad muchos de los que hemos estado y estamos pasando y pues nos involucramos en la misma, en la mayoría no entendemos que es política, ¿no? Y por eso cuando ya ingresamos de una etapa escolar directamente a lanzarnos
a la universidad, pues nos encontramos con gente que ya tiene experiencia increíble por encima de nosotros, y también nosotros tenemos mucha inocencia en algún punto que hace que directamente entendamos la política como poder participar de un partido político, de un centro de estudiantes, hacer campaña y ganar ese centro de estudiantes, ganar la full y estar ahí con ellos, con tu grupo de amigos, con tu rosca, con tu colectivo, con tu agrupación, esperando una próxima elección, porque en la próxima podemos ganar tal vez ya el consejo facultativo, y la siguiente ganamos el consejo universitario, y entonces es una carrera política que se quiere generar en la universidad. Son formas en las que se entiende la política muy mal vista, claramente, porque perdemos el enfoque de meternos en estas formas de hacer política, o la herramienta política, que básicamente meternos ahí tiene que ver por poder hacer alguna solución, ¿no? Pero como una persona que apenas, inclusive es muy poco llevar un año en la universidad para poder entender el sistema universitario y los problemas universitarios, no solamente tuyos, de tu semestre o de tu carrera, sino los problemas universitarios a nivel incluso nacional, departamental, cómo se relacionan las universidades, de dónde llega el presupuesto para una universidad, cómo se gestiona una universidad, cuál es la forma autonómica que tiene una universidad, cuáles son las competencias o atribuciones que tiene una universidad. O sea, es una cosa muy compleja, es como una pequeña gestión pública que se da dentro de la universidad, y es algo que no se entiende de buenas a primeras, y por eso pecamos en meternos a una política incierta que a la larga nos hace, como decimos todos, quemarnos políticamente. Nos quemamos con un partido que no entendemos cuál es, porque el líder había sido tal y luego se pasa a tal, y somos pasapasas, y al final de cuentas pues entendemos que eso se hace y repetimos prácticas muy viejas que llevan muchos años, no solo en la universidad, sino en muchos espacios políticos. Entonces, ¿tú crees que tal vez para ser más consciente de la parte política para entrar a la universidad, tenemos que aprender desde la escuela, desde nuestra casa? Súper. Sí, creo que y está muy vinculado a la educación, del tema de poder llegar a un lugar donde no entiendes y pues ya empaparte de cosas que capaz uno lo dice, pero tú no lo has vivido todavía. Y claramente tener una formación previa siempre va a ayudar en todo. Y en este caso hablamos de algo muy complejo, que es involucrarnos en una gestión pública, involucrarnos en relaciones de poder, involucrarnos en temas sociales, en temas incluso tecnológicos, temas de todo tipo que hay, de formas en las que se da las necesidades universitarias. Y claramente, si tenemos una formación previa, vamos a responder de mejor manera, ¿no? Si nos interesa poder hacer un cambio y llegamos solamente diciendo yo quiero ser el líder, yo quiero ser una persona que participe, he logrado ser presidente de mi curso y ahora voy a ir a la universidad y pertenecer a un partido político, un partido universitario, un frente universitario, pues realmente entender que la formación política debe darse desde el colegio, desde la escuela, es importante, ¿no? Y como lo hemos visto, entender la política, ¿no? Porque la política dentro de los colegios debería darse entendiendo que también nosotros como estudiantes podemos participar de las decisiones que se toman dentro de la unidad educativa, que nosotros podemos también involucrarnos en las reuniones que se puedan tener, en la forma en la que se está gestionando los recursos, en la forma en la que nosotros podemos también autoevaluarnos y autoevaluar a los profesores de una forma consciente, ver qué necesidades, como tal vez falta de basureros, falta de una canchita mucho más equipada, falta de mejor dotación de libros, mejor dotación de materiales, mejor dotación de materias, o ver que nos hace falta mejorar o profundizar el tema tecnológico o innovador en el colegio. Son algunas ideas que te pueden surgir al poder dialogar de esos temas desde el colegio, ¿no? Y claramente tal vez faltaría, no es muy bien visto, ¿no? Porque claramente la universidad, o mejor dicho, las unidades educativas dependen de un sistema educativo que se brinda también a dar lo que ellos ven pertinente para las unidades educativas. Y eso hace que si es que tuviésemos una materia sobre incidencia política o procesos sociales, o sobre política solamente, política social, o como ustedes lo vean, la forma en la que se pueda tener un espacio en el que dialoguemos de todos estos temas, va a tener tristemente y necesariamente, porque así se dan las cosas, una ideología, ¿no? Una ideología ya marcada que se va a llevar desde arriba, y eso hace que realmente yo creo que no es muy fácil entender que podemos introducir ideas políticas en las unidades educativas,
pero sí creo que es importante que cada uno pueda desde muy joven entender estos conceptos, poder hablar con tus compañeros, poder inmiscuirte también en la historia, que una forma muy importante de educar, de aprender, de poder entender que podemos hacer un cambio es no repetir lo que ha pasado, es poder ver antiguos centros estudiantes que han habido en el colegio, antiguas formas en las que se ha hecho alguna reforma, alguna ley, cómo funcionan las leyes. Es parte de poder leerte a ti mismo y leer tu historia educativa, y así también se pueden hacer cambios, ¿no? Pronto ya se acercan las elecciones judiciales, ¿no? Entonces yo te quería preguntar ¿cuánto importa mi voto, tu voto, el voto de la población? ¿Cuál es la importancia de ese voto? El voto de la población, de la gente, de los ciudadanos es fundamental, y sobre todo en estas elecciones, porque aquí falta mucho acceso a la información de parte de los gobiernos, de parte del precisamente el órgano electoral plurinacional, quien es el encargado de poder hacer estas elecciones. Porque no basta con poder darnos fechas, cronogramas de cuándo y cómo, porque sé que también han hecho un esfuerzo de hacer alguna campaña comunicacional o estrategia de comunicación para que llegue, pero no ha funcionado, y no funciona porque ya es nuestra tercera vez que estamos eligiendo a los magistrados en esta forma de entender la elección, y no está funcionando, ¿no? No podemos entender quiénes son los candidatos, no entendemos cómo se están dando, e incluso en esta época tan compleja que estamos viviendo, de que se va a dar una elección un poco desigual. En algunos lugares se va a elegir a más autoridades y en otros no, porque no hay postulantes, porque ha habido diferentes situaciones. En fin, la participación es fundamental, porque Bolivia es uno de los pocos países en los que llevamos adelante elecciones para elegir a nuestros jueces, elegir a los magistrados, para ser precisos, elegir a los magistrados. Pero esto se debe porque ellos son los que van a decidir lo que es justo, lo que no es justo, lo que es para todos, lo que no es de todos, dónde podemos apelar, dónde podemos sostener lo que estamos pasando, las injusticias, las irregularidades, lo que es generar una equidad entre las sociedades que vivimos dentro de todo este sistema plurinacional. Pues ellos lo deciden, lo van a decidir por nosotros, y es necesario que participemos, porque una forma muy triste de no participar es generar un voto nulo, que todos vayan a votar nulo, porque cuando todos vamos a votar nulo, pues damos la oportunidad de que estos votos en general se vayan a la persona que está en primer lugar, y si solamente unas 50, 100, 200 o 1000 personas votan por un solo candidato que capaz sea de su conveniencia y ellos lo entiendan bien que ese candidato debe ganar porque les beneficia a un sector público, a un sector social, o a un sector que está dentro de esta gama de formas de entender, pues claramente perdemos los demás. Entonces hay que votar por el candidato que nos parezca mejor capaz para poder administrar los recursos de todos, mejor dicho, para poder administrar la justicia de todos, y eso se hace solamente participando y entendiendo, ¿no? Es muy triste porque sabemos que hay muchos magistrados que responden a partidos políticos, que ya han sido en algún caso incluso. Entiendo que una persona ha sido diputado de un partido político y ahora va a ser magistrado de toda Bolivia, y son cuestiones que uno debe entender, como que debes conocer a los candidatos, y no basta con ir a votar nulo por protestar de una elección que al final de cuentas se va a dar y se va a elegir. Entonces debemos participar, quieras o no, eso se va a dar, y uno debe estar dentro del rol y juego de poderes de nuestro país. La desinformación es, creo que, uno de los conceptos más importantes en esta etapa de elecciones cuando se tiene en el país, porque la desinformación hace que la persona, valga la redundancia, esté mal informada, que no sepa de dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, cuáles son los candidatos, todo eso. Los medios de comunicación influyen bastante en eso, y tú decías algo, que el gobierno debería de hacerse cargo de esto, de tal vez promocionar, publicitar un poco más sobre de cómo el boliviano debería de hacer las elecciones. Según tú, ¿cómo harías esto para dar una solución, ¿no?, a esta desinformación?
Se inicia con muchas aristas, ¿no? Claramente mucho presupuesto para poder abarcar a nivel nacional, precisamente estrategias que tengan que ver con lo digital, que tengan que ver con lo tradicional en medios de comunicación, estrategias que tengan que ver también con trabajar esos temas yendo a los lugares donde se desconoce, o los lugares donde está el electorado, ir a las universidades, ir a las promociones que también en muchos casos suelen ya votar, ir a lugares donde capaz no se entienda mucho, que son ellos los que, un dato importante es que la juventud representa el 43% aproximadamente del electorado que tenemos, y es un amplio y gigantísimo nicho en el que se debe trabajar en este tema de información, en este tema de capacitaciones, en temas de pedagogía electoral, como se llama esta forma de poder entender las elecciones y cómo se dan estas formas institucionalizadas. Entonces, realmente es una cosa que se debe trabajar con calma, pero todo enmarcado en una estrategia de comunicación, en educación, en formación, también que tiene que ver de la mano con que no puede ser una estrategia aislada. Necesitamos trabajar esto cada año y desde hace muchos años atrás. O sea, no podemos llegar a las elecciones judiciales y ese mismo año que se va a dar elecciones judiciales, pues hablar de ese tema. Se debe ya trabajar previamente de todo esto desde el colegio, desde los lugares donde se enseña, poder entender que los magistrados, quiénes son, cuántos espacios hay en los que se eligen, ¿no? Y hay muchos espacios donde uno debe entender para qué están ellos, ¿no? Entonces uno va a entender eso solamente sabiendo de muchos años anteriores. Así que creo que eso podríamos ir viendo. Ahora sí, Edu, estamos en una segunda etapa, segunda dinámica del día de hoy, y es el 3P, más conocido como los 3 pasos. Edu, esta dinámica consiste en darte un problema y tú das la solución en 3 pasos. Falta de política o escasez de política en los hogares. Se puede dar, por un lado, educación. Se puede generar educación. Necesariamente debemos trabajar en educación desde la infancia, pasando luego a poder hablar y dialogar con los vecinos, con la gente, poder dialogar con diferentes personas, con tus abuelos, con las personas. Esto es un paso muy importante porque entiendes las necesidades de los demás también, y es importante entender lo que los otros también tienen como dificultades. Y finalmente, generar propuestas. Para dar soluciones necesitamos entender técnicas en las que podamos dar solución a algo. Perfecto, está bien. Producción también tiene algunas preguntas. ¿Cómo pueden promover la incidencia política los maestros a los estudiantes? Y es hasta un tema de tesis ya, ¿no? No, creo que es muy compleja la pregunta, pero sí es necesario entender, y en lo básico, que necesitamos primero hablar todos los días de lo que sucede en nuestro entorno. Creo que es importante, como paso 1, que las maestras, los maestros puedan dialogar de lo que está pasando en las noticias, lo que está pasando en los problemas del colegio, los problemas de las maestras, los maestros, los estudiantes, hablar con todos. Segundo paso, poder también escuchar los problemas de los estudiantes. Los estudiantes vienen con muchos problemas, tanto familiares, en sus casas, tanto entre ellos. Entonces, escucharles a ellos va a generar una cuestión muy interesante. Y finalmente, no creo que podamos llegar a una propuesta como tal, porque también las gestiones educativas son diferentes y con cada maestro puede ser muy complejo poder trabajarlo, pero poder armar mínimamente, encontrar un punto en el que mapeemos los problemas del colegio, o sea, un FODA, tener herramientas como un árbol de problemas, poder trabajar ese tipo de herramientas con los estudiantes va a beneficiar bastante a que ellos tengan no solamente una forma abstracta de entender los problemas, sino ya aterrizar en soluciones. Agradecemos la participación de Eduardo Plata, que el día de hoy nos ha hablado un poco sobre incidencia política en el ámbito de la educación. Edu, muchísimas gracias. Pero por tu buen desarrollo como ser humano, te tenemos una sorpresa. ¡Oh! ¿Sorpresa? ¿Qué? Queremos hacer el agradecimiento al emprendimiento EcoFood, que nos trajo esta que es su especialidad en la casa, Alegrías de Amaranto, que esto va a agarrarlo producción. Y este es el regalo especial para el invitado, que son granolas de amaranto. Aquí tienes. Gracias por darnos este alimento que es orgánico y es
Food, ya. Así finalizamos. La verdad creo que fue una gran entrevista. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, al conocer diferentes términos, conceptos y también reflexionar sobre un tema muy importante que nos persigue cada día. Así es, la política. Algo que quedamos es que sí es muy importante ir a emitir tu voto, ir a decidir, no desperdicien su voto. Y creo que debemos quedar en que tú mismo te debes informar, investiga, ¿no? Porque estamos ahorita en un proceso electoral, todo este año, el 2025 igual va a ser lo mismo. Investigue, no se queden con videos de TikTok o qué ha dicho en la tele, no, investiguen por su cuenta. Eso es también hacer incidencia política, buscar información para buscar los resultados, ¿no? Entonces eso. Y por otra parte también que el gobierno debe conocer los candidatos, tomar tu decisión, hacer campañas que sean publicitarias, campañas que faciliten el acceso a la información para todos los bolivianos, ¿verdad? Totalmente. Se me quedó esto de los 3 pasos para hacer incidencia política dentro de los colegios, que me parece muy, muy importante, porque uno tiene que tener una formación política desde muy chiquitito. El primero es realmente ver el contexto. ¿Qué problemas hay en tu contexto, en el colegio, en tu familia, en la OTB, en tu ciudad en general? Y también está el aprender la habilidad de escuchar, ¿no? Que creo que es el segundo programa en el que estamos hablando esto de la importancia de escuchar. Y el tercero, en encontrar herramientas para hacer un árbol de soluciones y encontrar soluciones en conjunto, en común, porque probablemente hayan problemas comunes en varios niños que puedan tener, ¿no? Entonces, esos 3 puntos. Exactamente, y algo muy enraizado con esto es hablar sobre política, pero también hablar sobre politiquería. O sea, ¿cuál es esa diferencia que existe? La política, en términos muy amplios, es la decisión que tú tomas en un conjunto de personas. La politiquería va un poco más con otros fines, más personales. Entonces, creo que esa mezcla de conceptos hemos podido arreglar para que las personas también escuchen y vean desde cuándo yo hago política, hasta dónde puedo hacer política y en qué momento se vuelve politiquería. Es muy importante que se pueda analizar estos términos, pero además también hacer la incidencia política, que nos decía el invitado, nos decía desde tu barrio, tomar decisiones desde lo más, es decir, necesito una canchita, necesito, no sé, alumbrado público, pero desde esas decisiones que lo tomas en conjunto con tu OTB, ya estás haciendo una incidencia política y lo puedes hacer desde los 17, 15 años. Tu voz es muy importante. Tú lo dijiste, tu voz es muy importante y este fue el capítulo aquí en Qué Guaso. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo sábado aquí en Qué Guaso.